Pasamos al punto número 7. Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno. Señor Rodríguez Feito, puede formular la pregunta. Buenos días, señoría. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cuántos millones de euros pierde al año el ERA por una mala gestión? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Muy buenos días, presidente. Señoría, la respuesta es muy sencilla. No se pierde ningún millón de euros en el ERA, pero no lo digo yo, lo dice la memoria del año 2016 del ERA, que aprobó su Consejo de Administración, en el cual el Partido Popular tiene una representación y que usted mismo conoció el pasado 26 de abril, porque dimos cuenta en el Consejo de Bienestar Social del Principado de Asturias. Y si va usted a la página 98 de la memoria y ve el resultado presupuestario del año 2016, que es la última que está aprobada, ya le digo también que la del 17 es positivo. Se lo digo, no está aprobado, pero ya le digo que es positivo. Verá usted que el resultado presupuestario es de superávit de 917.000 euros. Verá usted que el remanente de tesorería es 4.728.000. Verá usted que los fondos líquidos a 31 de diciembre eran 3.450.000. Les damos también cuenta en la memoria del remanente de tesorería de los años del 2010 al 2016 y cómo a partir del año 2012 se invierte una tendencia que era de resultados negativos a resultados positivos. También le explicamos en la memoria, en este caso en la página 93, cuál ha sido el presupuesto del ERA en los últimos años, 2013, 14, 15, 16. Le digo que el del 17, 122 millones de euros, el del 16, 116 y así sucesivamente. También tiene un análisis con muchísimo detalle de la ejecución de cada una de las partidas y verá que en este año se ejecutaron tanto ingresos como gastos en un 95%. Esa es la respuesta que le puedo dar, pero pienso que más importante incluso que la aprobación es que esta cuenta está formulada por la Intervención General del Principado de Asturias, como no puede ser de otra manera, y aprobada en el Consejo de Administración del ERA y publicada para que todo el mundo lo conozca con total transparencia. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito, tiene la palabra. Sí, gracias, consejera. Bueno, usted me cuenta su memoria, que efectivamente nosotros ya conocíamos, y me va a permitir que yo también le cuente la mía. Abro comillas. El ERA pierde 70 millones al año y las familias de usuarios anuncian protestas ante la consejería. Cierro comillas. Este, señora consejera, es uno de los innumerables titulares que su desgraciada gestión de las residencias públicas nos ha brindado en la presente legislatura. Llevamos años insistiendo en un mensaje que entronca con nuestro espíritu de protección y solidaridad para nuestros mayores y los profesionales, los insuficientes profesionales que a diario los atienden. Ese mensaje al que hacía referencia no es otro que ustedes, los socialistas, se deben responsabilizar de su pésima, de su nefasta gestión en el ERA. Porque, señora consejera, su incompetencia la pagamos todos los asturianos y especialmente y de forma abusiva todos aquellos a los que los socialistas intentaron robar inflando miles de facturas. Lo que está claro es que todos esos millones mal gestionados, perdidos, no van a salir del bolsillo del presidente ni de los consejeros del gobierno regional. No van a salir tampoco de su bolsillo. Van a salir de los bolsillos de todos los asturianos. Recientemente, en el pasado pleno, nos enterábamos de una desagradable sorpresa más a añadir a la desgraciada gestión de los socialistas en el ERA. De las 2.850 liquidaciones, 2.850 facturas infladas por los socialistas asturianos, solo han revisado 958, que suman 6 millones y que no sabemos aún cuándo devolverán, puesto que no han fijado fecha en el calendario.
Estamos escandalizados por las noticias que tristemente a diario conocemos sobre la situación actual de las residencias públicas. Desatención, opacidad, falta de recursos, privatizaciones encubiertas. Por cierto, señora consejera, estaría bien que nos aclarase sus planes de privatización para la residencia El Cristo. Comedor, cocina, los traslados forzosos. Los trabajadores y nosotros nos quedaríamos más tranquilos si nos explica la gestión que espera a la residencia El Cristo. Estamos indignados viendo cómo semana tras semana no hace otra cosa que intentar engañarnos a todos, a nosotros, a los mayores, a sus familias y a los profesionales. En realidad es una verdadera vergüenza, pero que no es fruto de la casualidad, sino que, como ya denunciamos en innumerables ocasiones aquí en sede parlamentaria, es el resultado de una pésima, de una nefasta gestión socialista. Solo los cobros indebidos de 958 residentes, de 958 familias, señora consejera, del ERA ya suman 6 millones. ¿Y el resto qué? ¿Qué pasará con los 1.892 restantes? Mucho nos tememos que la cifra a devolver por los socialistas rondará los 18 millones de euros. Y si no, tiempo al tiempo. Aunque, a decir verdad, ustedes no devolverán nada. Lo devolveremos todos los asturianos. Ustedes invitan, nosotros pagamos. Aunque bueno, a usted, ¿qué le importa? Nada, absolutamente nada. Usted ya ha ganado el tiempo necesario para finalizar la legislatura y se acabó. El que venga detrás, que tire, señora consejera. Es más, estoy seguro de que esta legislatura, a la que le queda menos de un año, finalizará sin que los socialistas devuelvan todo lo que robaron a los mayores y sus familias. El pufo quedará para los que vengan detrás. Así de claro, señora consejera. Y, por cierto, no me venga con aquello de que estudie las cuentas. Las cuentas, quien las tiene que estudiar, y más después del informe de la sindicatura, es usted. Usted es quien tiene la responsabilidad. Y no hay que ser muy listo para saber que las cuentas a los socialistas en el ERA no les salen. La gestión desgraciada del ERA no sigue dejando de hacernos perder millones de euros al año, decenas de millones. La sindicatura ya advertía en su informe de que los geriátricos públicos atraviesan una situación financiera, decía, señora consejera, no este grupo, la sindicatura, decía, abro comillas, desequilibrante, cierro comillas. La conclusión de la auditoría financiera era demoledora, ya que, según la sindicatura, las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del ERA. Hago referencia a este informe porque usted, consejera, fiaba la semana pasada la devolución de este dinero al superávit del ERA. ¿Qué superávit? ¿El que refleja el informe de la sindicatura? ¿Que señala que no es real la situación del organismo autónomo? ¿De dónde va a sacar los 18 millones restantes que le harán falta, señora consejera? Desde el inicio de este procedimiento, nosotros venimos advirtiéndole de que no serán suficientes 6 millones y de que incumplirán sus propios plazos de devolución, los que ustedes fijaron, que ya los han incumplido. Ya los han incumplido. ¿Cuánto valor tiene su palabra, señora consejera? ¿Me lo quiere explicar? ¿Cuánto valor tiene su palabra? ¿Quiere que se lo diga yo? Ninguno. Ninguno. Incumple su propia palabra sistemáticamente, día tras día, semana tras semana. Seguirán alargando la agonía de miles de familias a las que estafaron con facturas infladas, como usted reconoció en Gijón el verano pasado, señora consejera, facturas infladas, mientras desviaban los fondos de la dependencia a otros fines, como por ejemplo tapar el agujero del salario social básico. Abramos los ojos. Con usted, consejera, la solución va a ser muy complicada. Mantener la confianza en la gestión socialista del ERA va a ser muy difícil. La lástima, lo que sentimos, es que sean los mayores y sus familias quienes paguen su incapacidad y la prepotencia de la directora del organismo autónomo. Hace mucho tiempo que dejó de haber verdad en su gestión. Lo único que hay es soberbia. Discutir con usted puede llegar a ser desesperante. Es discutir con alguien que rara vez admite sus errores y desprecia cualquier argumento ajeno. El ERA necesita urgentemente otra gestión. Sus mayores, familias y profesionales no se merecen que les engañen. La realidad, señora consejera, es que su gestión está empobreciendo nuestro Estado social y todo ello supone una enorme injusticia para con todos ellos. Mayores, familiares y profesionales quieren cambio, exigen diálogo y buscan que se les escuche de verdad, no de boquilla. Necesitamos conocer qué van a hacer. El problema del ERA
yo creo que ya se lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, no es un problema económico, no es presupuestario. Dinero tiene suficiente para el cumplimiento con las debidas garantías de sus fines. Lo que hay que cambiar no es el presupuesto, señora consejera, lo que hay que cambiar es la gestión, es a la gerente. Esa es la única manera de que el ERA funcione adecuadamente, garantizando así la seguridad de los mayores y profesionales que los atienden. En definitiva, ser más eficientes. Esa es la cuestión. Qué lástima el tiempo perdido. Con lo bien que vendría ahora no haber perdido todo este tiempo, me refiero a esta legislatura. Se pierde así una oportunidad, una nueva oportunidad, de que llevara, en esta ocasión, señora consejera, de que llevara a cabo un ejercicio de responsabilidad. Gracias, señor Rodríguez Feito. Señora consejera, tiene la palabra. Pues ya estaba usted tardando. Creo que tardó exactamente 2 plenos sin insistir en sus mismas palabras, y lo que yo entiendo que es seguir desprestigiando un sistema público de atención residencial que creo, sinceramente, que le debería de merecer a usted y a su grupo un mayor respeto. Eso es lo que pienso con toda la sinceridad. Creo que si se cogen sus intervenciones, se ponen todas unas al lado de otras, digo, sobre el ERA, se podrá comprobar que el 80% de lo que dice usted jueves tras jueves o lunes tras lunes es exactamente lo mismo. Yo ya le dije hace mucho tiempo que esas gruesas palabras como robar y estafar, si yo tengo conocimiento de un robo y de una estafa, yo desde luego a donde voy es al juzgado. Con lo cual creo que usted debería de dejar de utilizar esas palabras, esas expresiones, porque si tiene conocimiento de eso, usted a donde debería de ir era al juzgado. Mire, yo quise ser todo lo educada que soy capaz, porque usted me preguntó que cuántos millones perdía el ERA. Y como usted estuvo en una reunión del Consejo de Bienestar Social el pasado 26 de abril, estuvo usted. Y usted tiene la memoria. Y usted sabrá que esos documentos que yo le he dicho, lea usted la página, por ejemplo, 100, y verá la evolución del remanente de tesorería. Solo con eso sabría usted comprobar, o podría usted comprobar conmigo, si es que tiene interés de verdad en analizar esta cuestión, cuáles son los remanentes de tesorería del ERA en un periodo amplio, del 2010 al 2016. También la evolución del presupuesto, que lógicamente es presupuesto que sale del bolsillo del esfuerzo de todos los asturianos y todas las asturianas, que entiendo que están satisfechos con el esfuerzo que hacen, porque gracias a ese esfuerzo tienen un instrumento público con 5.386 plazas en todo el territorio. Hacemos residencias donde seguro la iniciativa privada no las haría. Y pienso que el mayor problema para el ERA en este año que estamos, 2018, es que no se haya aprobado el presupuesto, porque el presupuesto del ERA se incrementaba en 6 millones de euros. Pero mire, es que usted entiende muy mal todo lo que se dice sobre el tema de las liquidaciones. Yo lo que dije el jueves pasado, y lo mantengo, es que a 958 familias que pagaron hay que devolverles, y estimaba que les tendríamos que devolver 6 millones de euros. A quien no pagó no hay nada que devolverle. A quien no pagó no hay nada que devolverle, con lo cual yo no sé qué cuenta hace usted de esos 18 millones, no tengo ni idea de qué cuenta hace usted. Yo tengo la cuenta de los 2.808 expedientes, porque están revisados, todos están revisados, y de esos 958 pagaron, con lo cual a esos es a los que hay que devolverle, a los que pagaron. El resto que no pagó, por efecto no de mi palabra, sino de una norma que es un decreto como desarrollo de una ley que hizo este Parlamento,
O sea, no son palabras, no es palabra de la consejera, es una ley de este Parlamento y es un decreto. Si usted se lee la memoria económica del decreto, encontrará exactamente qué ocurre en las liquidaciones que estaban giradas en una cantidad no pagadas y que entendemos que por efecto de aplicar el copago de la dependencia se verán reducidas esa expectativa de cobro que no cobro, con lo cual no hay que devolver porque no estaba pagado. ¿O usted entiende que hay que devolver algo a quien no ha pagado? Se devuelve a quien ha pagado. El resto, si no ha pagado, lo que hay que hacer es aminorar, lógicamente, su deuda, pero no devolver algo que anteriormente no se ha pagado. Y así, sucesivamente, le podría ir explicando todas y cada una de las cuestiones. Insisto, debería de hacer más esfuerzo y preparar mejor sus intervenciones y el detalle, porque llevamos estudiado muchísimo del ERA y le animaría mucho a que lo trabajase más. Gracias, señora consejera. Asunto número 8, pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Rosa María Espiño Castellanos, a la consejera de Servicios y Derechos Sociales. Señora Espiño, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. ¿Tiene previsto modificar el decreto 26/97 de 8 de mayo por el que se aprueba el reglamento de régimen interno de los hogares centros de día para personas mayores? Gracias, señoría. De nuevo, señora consejera, está en el uso de la palabra. Sí, tengo previsto y espero que en esta legislatura seamos capaces de aprobarlo. Eso es lo que espero. Hay un grupo de directores y directoras de los centros sociales de personas mayores que llevan tiempo trabajando un nuevo decreto. El decreto por el que nos regimos es del año 97 y, claro, en 21 años ha cambiado todo. Ha cambiado el perfil de las personas usuarias, han cambiado las realidades en las que se incorporan estos centros y realmente es un tema complejo, es un tema muy importante, muy importante, que enfoca con claridad la estrategia que hemos aprobado recientemente, la estrategia de envejecimiento activo, que dice el primer eje, una nueva gobernanza. Una nueva gobernanza tiene su lugar de desarrollo prioritario si estamos hablando de personas mayores en nuestros centros sociales de personas mayores. Y lo primero que nos encontramos en esos centros es la diversidad de centros que tenemos. En total, en Asturias tenemos 38 centros de personas mayores en los que se mueven con asiduidad 150.000 personas mayores, o sea, una actividad fundamental. Pues bien, de esos 38 centros, 24 tienen personal propio de la consejería y en los mismos hay un centro de día. Eso ocurre en 24 menos Pola de la Viana y Mieres. De estos 24, 17 tienen una junta de gobierno. 6 no tienen junta de gobierno, sino que canalizan su participación a través de asociaciones de mayores que hacen uso del centro. 3 centros, Caborana, Barros y Ciaño, no cuentan con personal propio y se les financia, se les paga el mantenimiento, la limpieza, prensa, basura y agua. Tenemos 6 casas del mar que también funcionan como centro social. Se les financian también los gastos generales. Y luego tenemos 5 centros sociales que están dentro de centros polivalentes del ERA. Bueno, todo esto hace una realidad muy diferente a aquellos centros que están gestionados directamente por una asociación, a aquellos centros que gestionamos nosotros directamente y que hay una junta de gobierno. ¿Por dónde va el decreto? Todavía es un borrador, lo estamos tramitando y se va a incorporar, lógicamente, el debate con las propias asociaciones, con las propias entidades. ¿Por dónde va el decreto? Para decirle. Bueno, por una parte, se incorpora dentro de lo que es lo que le comentaba, el envejecimiento activo. Las personas ya tienen otros perfiles, también para que desarrollen o para desarrollar programas de cooperación, de solidaridad, la participación de las personas mayores. Por ejemplo, se habla, no serían juntas de gobierno, serían juntas de participación,
donde los usuarios, beneficiarios o personas que usen el centro podrían, a su vez, crear asociación y participar a través de esa asociación en esa junta de participación, pero con seguridad también en esa junta de participación estarían llamados a actuar más entidades del entorno de estos centros sociales. En ese sentido, el decreto va también por buscar la colaboración con otras entidades sociales, tener mayor autonomía de gestión, también regular la participación económica en las acciones que promueva el centro, el elemento más complejo de todos, sin ninguna duda, la gestión del día a día de las actividades, hasta dónde llegan las actividades de la consejería, que suelen ser gratuitas para los usuarios, hasta dónde las propias juntas de gobierno contratan actividades, con lo cual hay pagos a monitores. Todas estas cuestiones, probablemente lo más interesante será que cada uno de los centros tenga un CIF propio. Es decir, todas estas cuestiones, que son un elemento fundamental, es lo que está en el debate del decreto. Pero bueno, me he ido muy lejos, pero para decirle que sí, que lo que en este momento tenemos es un borrador, que tenemos que debatirlo más y que, desde luego, nuestra expectativa es que esta legislatura acabe con la aprobación de un decreto que regule ordenadamente esta realidad, que es bien heterogénea. Gracias, señora consejera. Señora Espiño, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues sí, me alegro y mucho. Y algunas pistas le voy a dar con esta pregunta que le hago, ya puestos a redactar o a tratar de organizar y regular los centros tan heterogéneos como dice que tenemos. Con esta pregunta también quería aprovechar para hablarle del envejecimiento activo. Le doy un dato: las posibilidades de las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento activo y saludable en España son inferiores a la media de la Unión Europea. España tiene un índice que está en un 32,6 frente al 33,9 de la Unión Europea. Ya no le hablo de Suecia, con un 44,9. Y es importante también conocer diferentes puntos de vista. Leí recientemente un artículo cuya procedencia era una entidad financiera que analizaba el incremento de nuevas oportunidades de mercado en el envejecimiento activo, precisamente. El poder financiero parece que en esta parcela también viene a comerse el queso, mientras avanza con los planes de pensiones privadas y empieza a poner el punto de mira en nuevos mercados, porque donde unos solo ven envejecimiento demográfico, otros ya están viendo más negocio de los mayores. Y, como le decía, con esta pregunta yo quiero hablarle del envejecimiento activo, pero no el de los manuales, el que planifican con tinta, sino quiero hablarle del de la calle, del de carne y hueso. Y a pie de calle, cuando hablamos de envejecimiento activo, lo que nos viene a la cabeza pues son personas jubiladas jugando al parchís o a las cartas en el centro social del barrio, organizando excursiones a Covadonga o primaveras en Benidorm, realizando actividades, cursos, unas veces para mantener la mente activa, otras para mover el corazón, y también en el acceso a la cultura e incluso en la participación activa de ella. En definitiva, espacios y entornos de socialización donde las personas mayores pues pueden autopromover su calidad de vida. Pero la realidad encuentra dificultades. Por una parte, tenemos las pensiones de Rajoy, que han construido barreras económicas que no permiten el acceso a muchos pensionistas al ocio, a la cultura o a apuntarse a una excursión. Fíjese que incluso en muchos casos no permiten ni poner la calefacción, sobre todo que se lo digan a las viudas. Y se suman más dificultades. Los recortes han bajado la persiana definitiva de muchos centros sociales, principalmente en entornos rurales. Esa desigualdad territorial que sufren las personas mayores, que en muchos pueblos el único recurso del que disponen es un banco en el parque. Por otra parte, tenemos unos precios públicos imposibles. Los centros de día se convierten en un recurso de lujo. ¿Quién puede pagar 700 euros por unas horas de psicomotricidad al día? Ya le hablé en otras ocasiones de que los ingresos son importantes, pero que los gastos no lo son menos, y aquí en abaratar la vida de los pensionistas su gobierno puede hacer muchas cosas. Pero lo que me trae hoy a hacerle esta pregunta es otro granito de arena que también les afecta y que me cuentan personas usuarias de algunos centros. Vaya por delante que la valoración de la existencia del recurso es positiva. Lo que no lo es su gestión. Por ello, le pregunto por modificar la regulación de los hogares centros de día, porque considero
que las asociaciones de personas mayores que se constituyen en el seno de un centro público tienen que ser ejemplarizantes en la transparencia de su gestión. Le voy a decir a qué me refiero para que vea que no es nada baladí, como bien decía usted. Mire, si le digo que el dinero que se moviliza en alguno de estos centros puede superar los 100.000 euros anuales, de los cuales solo 20.000 vienen directamente de la consejería, el resto proviene de pagos realizados directamente por los socios y las socias. Para actividades, cursos, talleres se movilizan alrededor de unos 60.000 euros. El resto sería para excursiones, viajes, etc. Si le digo que estos pagos se realizan en efectivo a la persona encargada de gestionar el evento del que se trate, que en ocasiones emite un papel que trae fulanito ha pagado la excursión a Covadonga y en ocasiones sin papel, dejando el acto en manos de la fe. Si le digo que hay viajes que conllevan un importante volumen de dinero y que éste queda bajo la guarda de una persona física, que suele ser la misma que negocia con una agencia de viajes o con una empresa de transportes. Transacciones en las que no se garantizan ni los derechos como consumidores, en cuanto a cancelación de viaje, a imposibilidad de hacerlo y a un largo etcétera. Le digo más. Le solicité las actas de asambleas donde se rinden las cuentas de la actividad realizada en los centros y no me encontré ninguna donde se refleje de manera clara cuáles son los ingresos y los gastos totales, cuánto ha costado cada actividad, lo que han aportado los socios, actas donde se mezclan conceptos y donde se omiten otros. Y le pongo, por ejemplo, un viaje a Portugal se contabiliza como ingreso de 10.900 euros, pero que no se sabe lo que costó ni en su totalidad, ni a cada socio, ni con quién se contrató, ni copias de facturas, nada. Que yo me pregunto, ¿se llevaron 10.000 euros en mano a una agencia de viajes? Y si se hizo una transferencia, ¿desde la cuenta de quién? Le solicité también reglamento de régimen interno de algún centro en concreto por ver si se mejoraba este decreto de hace 21 años, donde las cuentas apuntaban al lapicero, pero veo que es que la línea es la misma. Y mire, si lo va a modificar, quisiera que tuviera en cuenta pues que es imprescindible que una asociación tenga un NIF, ahora ya son NIF también, aunque sean entidades jurídicas, una identidad para que se contrate con garantías para todas las partes, que es imprescindible que se regule un reglamento que exija la máxima transparencia en las cuentas de la asociación, con detalles de gastos, de ingresos, con facturas, que los contratos tienen que tener una garantía, que se limiten los años de mandatos de las personas que integran las juntas de gobierno. Ahora me decía, si pasan a llamarse juntas de participación, no pueden consolidarse ni las personas ni los vicios. Y ya finalizo. Mire, un centro público tiene que tener paredes de cristal y cuando sus usuarios son personas mayores, digamos que la profilaxis tiene que ser más exquisita aún, porque no debe generar ni el más mínimo atisbo de duda y no puede hacerse sin garantías, ni para las personas a las que se les encomienda la gestión, ni para las que participan. Y mire, no necesitamos esperar por una ley de transparencia y buen gobierno para llegar a cabo una buena praxis en la gestión de estos centros públicos, porque la opacidad y el desgobierno es precisamente la puerta de entrada de esos mercados que ya ven el símbolo del dólar en el envejecimiento activo. Muchas gracias. Gracias, señora Espiño. Tiene la palabra la señora consejera. El símbolo del dólar, no sé quién lo verá, desde luego quien le habla no. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento activo y sí decimos que puede ser nuevas oportunidades de actividad económica, no es con ningún ánimo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a llamar a las cosas por su nombre y usted ha mezclado muchas cosas, es decir, las pensiones, la dignidad de las pensiones, que afecta a decisiones del Gobierno central, habló de los centros de día, que es un elemento fundamental en la ley de la dependencia. Yo me referí a lo que entendí que usted me estaba preguntando, que tiene que ver con los centros sociales. Y no hace falta mezclarlo con otras cosas, porque eso solo, si lo resolvemos bien, ya es fundamental. Con lo cual, de todo lo que ha dicho, que sería bueno que hubiese una asociación, que tuviese un NIF, es verdad, se dice NIF, a mí me parece que nos entendemos exactamente igual, un reglamento ok, regular el procedimiento de las elecciones de las personas, fundamental. También decimos en la estrategia de envejecimiento activo intentar que sean paritarias. Me imagino que también estamos de acuerdo, con lo cual, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en todo. Yo creo que debemos de dejar de transmitir, se lo digo como consejo, una idea tan estereotipada de los centros de personas mayores.
los centros de personas mayores no son solo lugares de jugar al parchís e ir de excursión, no, son mucho más que eso. Mire, nuestros centros hacen teatro las personas desde hace muchísimos años, muchísimos años. Es una actividad bien importante en eso de la prevención de la dependencia y tal. Hacen cooperación al desarrollo, hacen actividades intergeneracionales, se lee, es decir, se hacen muchos debates, se hacen conferencias, que era lo que le quería decir muy rápidamente, diciendo que los perfiles han cambiado, que las actividades han cambiado y que es evidente que no podemos estar regulándonos por algo que ha ocurrido hace 21 años. Es evidente. Y que el elemento más difícil, sin ninguna duda, va a ser precisamente este de la gestión económica, porque significa asumir muchas responsabilidades, que también es otro elemento interesante. No solo es la consejería, evidentemente, la consejería para actividades tiene 300.000 euros para todos esos centros que le dije, con toda esa diversidad, con lo cual esa gestión que no es tan caótica como usted dice, hay juntas de gobierno que abren cuentas a nombre, sí, de las personas que forman la directiva de esa junta de gobierno mancomunadamente, asumiendo una responsabilidad que desde mi punto de vista va más allá que ser presidente de una junta de gobierno, y usted estará de acuerdo conmigo. Por eso le dije que probablemente la alternativa será que cada uno de ellos tenga su NIF. Habría que ver si es el centro, si es la asociación, qué ocurre allí. Le digo, no tengo claro al 100% cómo hay que hacerlo, por eso quiero escuchar desde este borrador qué piensan las asociaciones, qué piensan las entidades, pero desde luego que lo que queremos preservar a toda costa es precisamente la autonomía, la autoorganización, el asumir responsabilidades y el desarrollar la participación, como dice